buenos días, el tema de hoy es confesión igual libertad. Vamos al Salmo 32, 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi mordor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesar mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesión igual libertad. ¿Cuántas personas el enemigo los tiene atados cuando no puedan confesar, no debe confesar, porque trae pensamientos de culpabilidad, derrota, engaño, traición, infidelidad, pensamientos que lo tienen obstruido? Y si yo confieso, y si yo hablo, y si yo digo esto, de pronto me condenan, de pronto me hacen esto, me hacen lo otro. Eso es el enemigo que empieza a atacar la mente, la voluntad de la persona, para que la persona no confiese. Y aquí encontramos que inclusive relaciones, matrimonios en los cuales ya ella le ha sido infiel o él le ha sido infiel en algún momento y de pronto no aguanta más en un momento dado y como que lo confiesa ante la persona, y hay un dolor, hay un rompimiento, hay una traición en la cual la persona se siente traicionada, engañada por él o por ella. Pero esa confesión por fin trae libertad a él o a ella que haya cometido el pecado. Y ya empieza un proceso en el cual, si la pareja realmente quiere una restauración, proceso de restauración y cambio de transformación desde el corazón. Pero son muchas personas que el enemigo los tiene atados porque no confiesan, no lo dicen. Es como cuando encuentran al ladrón en el acto y lo encuentran y le dicen, pero fuiste encontrado, y lo niega. Hay algunos que lo niegan, yo no he hecho. Pero cuando vienen, muestran hoy en día que tenemos tanta facilidad con la tecnología, muestran las cámaras, los videos, se lo escucha la persona y a última hora se ve atrapado y confiesa. Pero no es que haya libertad en ese momento, no. Lo confiesa porque realmente ya no tenía escape. Y es precisamente ahí donde el enemigo ataca, pero es muy sigiloso, muy astuto, muy sagaz para poder tener a la persona atada en sus pensamientos, en el pecado. Aquí lo que nos habla la palabra de Dios, la angustia que estaba viviendo el salmista en cuanto a esa situación por no haber confesado el pecado. ¿Cierto? Un pecado en el cual muchas personas viven hoy en día, en pensamientos, de pronto, que pensamientos de engaño, de traición, pensamientos de frustración, de ansiedad, de depresión, y como que la persona vive todo el tiempo con esa lucha, y la mente le gana, los pensamientos le ganan, los deseos le ganan, los recuerdos le ganan, los sentimientos le ganan, y como que no hay una forma de poderse desligar de esa carga, esa lucha que está viviendo a diario. Pero si usted y yo no vamos a la palabra, es imposible de poder ser libres de esa situación. Pero también el confesar. Pero cuando encontramos en la palabra que es confesar, pero también para que haya libertad, es apartarse de lo que estaba haciendo. Poder apartarse, pero también encontrar la libertad en el Señor, en el cual no permitirá que el enemigo vuelva y lo acuse, siempre y cuando usted y yo nos mantengamos firmes y determinados en el Señor. Por eso acá nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Lo único que puede liberarnos de cualquier circunstancia de transgresión es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, perdonad y cubierto nuestro pecado. A través de la sangre de Cristo ya hemos sido cubiertos de cualquier pecado y lavados con la sangre del Cordero. Pero también dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque confiesa, porque es una persona que confiesa sus errores, sus equivocaciones, sus pensamientos, frustraciones. Y eso lo debemos hacer a diario. ¿Por qué? Porque mientras que ustedes y yo estemos en este cuerpo, pecaremos. Pensamientos, palabras, acciones, decisiones, hechos, circunstancias que nos rodean a usted y a mí, y podemos estar pecando contra el Señor. Pero confesamos, Señor, de pronto actué mal, obré mal, pensé mal, hice mal las cosas, Señor. Y dice, mientras que callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Prácticamente aquí encontramos que viene una enfermedad sobre el cuerpo. Esa enfermedad porque cayó, nunca confesó el pecado que estaba viviendo. ¿Cuántas personas están enfermas precisamente por los pecados? Por un pecado que cometió, no sé, hace 10, 15, 20 años y nunca lo confesó. Ahorita está viviendo situaciones difíciles en cuanto a la salud. Entonces le echa la culpa de pronto a algún alimento, de pronto porque en el lugar donde vive, de pronto por las personas que viven en el entorno, que me sacan mal genio, me mantienen peleándome a mí. Pero también nos da cuenta que hay un pecado que nunca confesó. Un pecado de pronto de infidelidad, de traición, de mentira. Alguien que de pronto engañó, alguien que de pronto ultrajó, alguien que de pronto le hizo un daño, alguien que tenía puesta su confianza en usted y usted lo traicionó, pero lo dejó con el tiempo así. Pero encontramos la palabra que precisamente lo que usted y yo sembramos, eso mismo recogeremos más adelante. Y aquí encontramos que dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, pero dice, porque de día y de noche se grabó sobre mí tu
vano, se volvió mi morador en sequedales de verano. Un dolor que estaba viviendo prácticamente, en el cual no había confesado su pecado, pero de eso lo estaba cobrando, pasando factura por no haberlo confesado. Y no había libertad, ya que mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Mira que aquí encontramos la respuesta, ya prácticamente lo habla. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije y confesar mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Perdonó. Hubo libertad en esta persona, hubo libertad porque confesó sus pecados, hubo libertad porque ya el enemigo no nos está acusando. Recordemos que el enemigo nos acusa día y noche nos acusa delante del Padre. La palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él vive siempre en la expectativa cuando usted y yo nos equivocamos para ir ante el Padre a acusarnos. Él está acusándonos constantemente. Por eso la confesión es ese puente que nos da la libertad hacia una libertad espiritual, pero más que una simple ritual que algunos lo creen, que pronto yo confieso pero siguen las mismas, como algunos dicen que peca y reza empata. Eso no es de Dios, es del enemigo, porque vuelve y comete el pecado. Por eso dice que encontremos esa libertad, y es una persona que es valiente cuando confiesa, no es que es una persona que sea débil. Confesarlo es libertad para usted y para mí. Confesarlo abraza libertad siempre y cuando usted y yo lo confesemos, pero nos apartemos del pecado. Vuelvo y le digo, ya sea la mentira, el engaño, la traición, la inmoralidad sexual, lo que haya el enemigo lo haya atado, pero también confesarlo para apartarnos. Primeramente confesarlo delante del Señor, pero también debemos confesarlo con una persona de autoridad, una persona que realmente esté bajo los caminos del Señor, en su palabra, en su verdad, porque sea una persona de testimonio, en la cual usted y yo luego podemos confesar a esa persona y también poder seguir los parámetros que nos dice, nos rige a través de la palabra de Dios, para poder ser libres, pero también para no volver a caer en esos mismos errores, ya que la luz nos permite que la gracia y el perdón de Dios rompan nuestras cadenas, y no es para avergonzarnos, sino para que usted y yo seamos sanados. Y seamos sanados como lo que estamos leyendo en el Salmo. Por eso cuando miramos que la palabra de Dios nos dice inclusive en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Cuando los confesamos, usted y yo somos los que somos libres automáticamente. El enemigo no quiere que usted y yo lo confesemos. El enemigo no quiere que usted y yo hablemos. El enemigo nos quiere tener subyugados. Acuerde que la palabra de Dios nos dice que éramos esclavos del diablo, y el diablo siempre busca la manera de cómo volvernos a llevar a la esclavitud que nos tenía. Pero en el Señor Jesucristo hemos sido libres. Dice que somos esclavos por amor a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a través de la cruz de Calvario. Por eso este tema del día de hoy es la confesión trae libertad, y esa libertad que nos quiere dar el Señor a usted de mí, esa libertad no la encontramos de pronto con el que usted haga un rezo, una oración, y con que ya lo hizo pero sigue cometiendo los mismos errores y no hay libertad, y usted se siente de pronto miserable, acusado, tildado por otras personas, pero es el mismo enemigo que empieza a atacarlo, y ahí donde el Señor viene a traer total libertad, que es una confesión genuina, y una confesión genuina trae transformación desde el corazón. Por eso cuando usted y yo entramos delante de la presencia del Señor, debemos reconocer nuestras faltas, nuestros errores, ser transparentes. Señor, mi pecado te declaré, como dice el rey David en el Salmo 51, mi pecado te declaré, mi pecado te confesé. Confesar realmente nuestros errores. Si soy soberbio, soy arrogante, soy prepotente, soy altivo, soy mentiroso, soy chismoso, soy mal hablado, soy malintencionado, soy engañador, de pronto soy una persona infiel, una persona en la cual de pronto se deleita en la pornografía, la inmoralidad sexual, de pronto se lo pasa con otras personas haciendo cosas indebidas. Pero es confesarlo primeramente delante del Señor, pero con un arrepentimiento genuino, ya que el dolor nos hace a usted y a mí de ser libres automáticamente delante del Señor, y ese dolor es por representar delante del Señor. Y cuando usted y yo realmente lo hacemos, viene una restitución, viene la paz, la seguridad del Señor. Una restitución debe ser necesaria en nuestras vidas, como lo enseña la palabra, y la enseña la palabra en que usted y yo debemos encontrar la respuesta en el Señor. Que nos habla el Señor a la luz de las Escrituras, pero también cómo estamos obrando usted y yo acorde a lo que el Señor nos enseña, como dice en Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La confesión, mire que vuelve a que habla sobre la confesión. Es una confesión, trae libertad. Es que yo, ¿por qué le tengo que pedir perdón? Pero yo, ¿por qué tengo que hablar con esa persona? ¿Quién se cree? ¿Es que acaso él es Dios? ¿Es que acaso quién se cree?
Eso es lo que vende el enemigo, para que usted y yo sigamos subyugados en el pecado, pero también doblegados en nuestra voluntad, en todo lo que quiere el enemigo atarnos. Pero cuando realmente confesamos de corazón, aquí lo dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Cuántas en las familias no se hablan? Porque me trató inclusive matrimonios que duran tiempo sin hablarse, inclusive cambian de habitación, ella duerme en una alcoba, él en la otra, y como que están viviendo y como que ya viven prácticamente sin los hijos, pero prácticamente esa casa es como un inquilinato, viven como vecinos, no como realmente una pareja. Él en su alcoba, ella en la sala, o él en la sala, ella en la alcoba, y viven totalmente diferentes, porque no hay una confesión, no hay un cambio radical, no hay un cambio desde el corazón, y el enemigo los tiene atados, subyugados. Por eso el tema de hoy, confesión igual libertad. Y esa confesión, vuelvo y le digo, tiene que nacer desde el corazón, y si usted y yo lo hacemos realmente desde el corazón, viene el Señor y nos da libertad, ya que en el mismo Proverbio 28:13 lo dice: el que encubre sus pecados no prosperará, más que es el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa misericordia la alcanzamos a través del Señor. Por eso es confesar para ser libres, pero apartarnos del pecado trae mayor libertad, porque hay paz, hay seguridad. Por eso que dice la palabra que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Hoy oro y le pido al Señor que usted y yo confesemos. No sé qué está pasando y viviendo en su vida, pero debemos confesarlo para que haya libertad y apartarnos del pecado para hallar una libertad completa en Cristo Jesús.